Hola Vicentino, hoy os traigo Avaricia de Juan Eslava Galán. En este libro se hace un pormenorizado repaso de cuáles han sido los principales desastres económicos y corruptelas varias desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, es decir, prácticamente hasta nuestros días. Esta parte muy negra y muy siniestra de la historia de España, la verdad es que nos define casi con seguridad mejor que ninguna otra. Está a día de hoy muy en boga y en boca de todos. No hace falta nada más que asomarse a las páginas de tal o cual periódico para ver cómo la avaricia, lo que es lo mismo su hijo, la corrupción nos asola. Este libro se incardina dentro de una colección llamada Los pecados capitales en la historia de España. Y Juan Eslava Galán es el escritor encargado de escribir no solamente Avaricia, sino el volumen dedicado a la lujuria, cuya reseña también realicé en el blog y os dejo un enlace abajo en la descripción. Pues bien, vámonos con Avaricia. Avaricia empieza porque Juan Eslava Galán, pío católico donde lo haya, y los que lo hayan leído saben a lo que me refiero, en conversación con su confesor, el padre Fornel S.J., le pregunta a su confesor que cuál es el pecado en el que más incurrimos los españoles. Y el confesor dice que obviamente esa es la envidia. Entonces Juan Eslava Galán, avanzada la conversación, le pregunta, bueno, mi padre, ¿y cuál es el segundo pecado en el que más incurrimos los españoles? Y el cura, tras pensárselo bastante poco, responde que sin duda alguna esa es la avaricia. Eh, nos encontramos en España, la España del siglo XIX, que es un país pobre, atrasado e inculto, en el que abrirse camino adelante en la sociedad constituye un trabajo enorme. Y surge desde las primeras páginas de este libro una frase que me ha llamado mucho la atención y que es una de las dos frases, luego más adelante veremos cuál es la otra, que definen a la perfección cuál es la tónica del libro Aparicia y sobre todo de nuestra historia. Y es que es la siguiente: a mí que no me den, sino que me pongan donde haya. Ya estamos a mediados del siglo XIX y Baldomera Larra, que como curiosidad es la hija de Mariano José de Larra, perpetra una de las primeras estafas piramidales de nuestro país. Las estafas piramidales son muy fáciles de realizar, de perpetrar, y son muy lucrativas hasta que explota la pirámide. Básicamente se basan en ofrecer un gran interés para que los incautos acepten depositar su ahorro en ella y la estafa piramidal simplemente consiste en que los nuevos depositantes pasan a pagar el interés de los primeros depositantes. Entonces, digamos que los primeros que se suben al carro son los que tienen muchas posibilidades de ganar mucho dinero y los últimos que se suman al carro son los que tienen posibilidades de acabar perdiéndolo todo. Tarde o temprano la pirámide se desploma por su propio peso, bien porque el dinero de los nuevos depositantes no sea suficiente para pagar el dinero de los antiguos impositores, o bien porque directamente y llanamente no se encuentran nuevos depositantes, con lo cual toda la pirámide se viene abajo. Esta pirámide fue muy famosa, dejó a muchísima gente con su fortuna arruinada y bueno, las estafas piramidales han llegado al siglo XXI y por ejemplo en el siglo XX fue bastante famosa y muy reciente el Fórum Filatélico. Aunque como curiosidad hay que decir que no todo lo piramidal es ilícito, puesto que las prestaciones por desempleo, muy especialmente por jubilación de nuestra seguridad social, siguen este modelo y bueno, a día de hoy, que se sepa, son todavía legales. El Lava Galán dedica un capítulo muy importante de su libro Avaricia a la Iglesia Católica, por no hay que olvidar que la Iglesia Católica llegó a tener la potestad sobre un tercio de las tierras cultivables de España y esto fue merced a inventos tan fabulosamente rentables como el purgatorio. El purgatorio era ese lugar en el que cuando morían los cristianos que no habían sido merecedores de gozar de la gloria eterna contemplando la visión beatífica del Padre, estaban ahí en ese sitio que tampoco era el infierno, pero bueno, cumplían condena por sus muchos pecados perpetrados durante su vida mortal, hasta que tras una estancia muy prolongada, generalmente miles de años, pues redimían su condena y podían pasar al cielo. Entonces el cristiano ya achacoso y añoso que veía, y con cierto patrimonio, te hay que decirlo, que veía como había cometido algunos deslices en vida y que quería abreviar tan engorroso trámite celestial, pues lo único que la Iglesia Católica le ofrecía la solución de pagar para redimir años de condena de purgatorio. Y merced al purgatorio, pues la Iglesia Católica llegó a monopolizar prácticamente la vida económica en la historia de nuestro país. Otro capítulo muy importante en Avaricia de Juan Eslava Galán lo representa la monarquía. Y por aquí desfilan un montón de grandes señores y grandes señoras, coronados la inmensa mayoría. Pero nos vamos a centrar en esta videoreseña básicamente en dos. Una es María Cristina de Borbón dos Sicilia,
que fuera inconsolable viuda de nuestro buen rey Fernando VII y madre a su vez de la edificante Isabel II. Pues esta buena señora, una vez que se queda viuda de nuestro gran monarca Fernando VII, pues tiene a bien, es una reina con una gran visión comercial y mercantil, tiene a bien crear una administración paralela para todos aquellos españoles con posibles que quieran evitarse trámites largos y fatigosos con la administración, pues por un módico precio, nuestra buena reina se avenía a abreviarle el trámite. Y con todo esto logró amasar una fortuna prácticamente fabulosa, ¿no? El otro eh, personaje de la realeza que quiero hacer explícita mención en esta video reseña de Avaricia, Juan el Lavagalán, fue nuestro buen rey Alfonso XIII. Alfonso XIII, embargado por la pena por haberse tenido que exiliar de España tras su fabuloso gobierno, asolado por una laboriosísima vida de excesos y escándalos, pues tuvo a bien repartir su escasísimo tiempo libre entre prostíbulos y casinos de media Europa. No hay que olvidar que todavía nos encontramos en el siglo XIX, que en el siglo XIX España aún conserva algo del grandísimo imperio colonial que llegó a poseer. En el siglo XIX en concreto tenemos Cuba, Filipinas, Puerto Rico, las Marianas, las Carolinas, la Palau, la isla de Guam, básicamente. Y digamos que estas colonias eran prácticamente monopolizadas por la oligarquía de lo que a día de hoy es Cataluña y País Vasco, o Quisolonia y Basque Country, como hoy día se dice. Y bueno, estas oligarquías catalanas y vascas se dedicaban a lucrarse del, por aquel entonces muy venido a menos, imperio español, aunque un existente imperio español, y se lucraban masivamente del tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos especialmente con Cuba y Puerto Rico, puesto que en las posesiones, en las plantaciones caribeñas, pues era muy lucrativo importar esclavos africanos. Hay que decir que por aquella década, estamos más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, pues ya la esclavitud no tenía muy buena prensa, puesto que los británicos, por ejemplo, que eran el gran imperio mundial en aquella época, además de forma prácticamente incontestable, estaban aboliendo la esclavitud. Y entonces, pues es de aquí que nosotros, una vez más, a contracorriente, tenemos mayoritariamente catalanes y vascos ejerciendo tan humanitaria labor de llevar esclavos de África a Cuba y Puerto Rico a las posesiones azucareras, a las plantaciones, perdón, azucareras caribeñas. Pasemos ya al siglo XX y dentro del siglo XX detengámonos por un momento en la malograda Segunda República. Y Juan el Lavagalán cuenta en Avaricia cómo el grado de corrupción y de degeneración moral en la Segunda República alcanzó tales cotas que realmente fue la corrupción una de las cosas, una de tantas de las que se llevó por delante a la Segunda República, puesto que una vez que asustados de las cotas de degeneramiento a las que se había llegado, se intenta embridar esa corrupción desatada, pues la corrupción es tal que se acaba acaba por hundir el régimen. Una figura que brilla con luz propia en el firmamento de la avaricia, según Juan el Lavagalán, es no es otro que don Juan Mars. Don Juan Mars, hay que reconocer que nació bastante pobre y que murió pues muy rico, ¿no? Ya de pequeño en el colegio apuntaba maneras de la gran entidad mercantil que acabaría siendo, puesto que vendía caladas de un cigarrillo a sus compañeros de clase. Estudió en un colegio de curas, de franciscanos si mal no recuerdo, y la verdad es que estos padres, en vez de alentar tan prometedora actividad mercantil, pues tienen a bien echarlo de su colegio, con lo cual pues ya tenemos a un Juan Mar joven, con poco o ningún escrúpulo y dispuesto a comerse el mundo. De su dilatadísimo currículum que da fe Avaricia Juan el Lavagalán, diremos simplemente que sirvió, por así decirlo, en las dos guerras mundiales. Y fue espía doble, de hecho, para ambos bandos, ¿no? Es muy curioso como él, que monopolizaba, entre otras cosas, las Islas Baleares, pues lo que hacía era, cuando llegaba un submarino alemán, lo repostaba, es decir, le vendía bastimentos a los alemanes y luego le vendía la singladura de ese mismo submarino que había abastecido a los británicos para que pudieran hundir este submarino, con lo cual, como vemos, ponía la mano dos veces. Andando al siglo XX llegamos a la dictadura y lógicamente también es recogida de forma bastante extensa en Avaricia, Juan el Lavagalán. Y en ella vemos como en los primeros años la pérfida Albión, ya en el periodo del 39 al 45, especialmente 40-41,
cuando vemos como los alemanes, los nazis, avanzan impunemente en todos los frentes, pues tenemos a espías británicos intentando sobornar a los incorruptibles generales de Franco. Y de hecho lo consiguen que los generales sobornados por Inglaterra quiten veleidades imperiales al caudillo para que España, una depauperada España que acaba de salir de la guerra civil del 36 al 39, no le dé por coleguear con el eje, ¿no? Con Mussolini y Hitler y así no entremos en la Segunda Guerra Mundial. Otro de los hitos del franquismo recogido en Avaricia Juan el Lava fue el extraperlo. El extraperlo fue una estafa que viene de la Segunda República en forma de ruleta de casino. Y fue una estafa que perpetraron tres extranjeros. De hecho, extraperlo viene de la unión de sus tres, de la primera sílaba de sus tres apellidos. Esos tres extranjeros fueron Daniel Strauss, Perlovich y Lowan. Pero digamos que el extraperlo que os traigo a colación es el que se dio en los años del hambre inmediatamente después de la guerra civil del 36 al 39. Y básicamente el extraperlo era un mercado negro paralelo al oficial, puesto que recordad que en esos años la dieta de los españoles está sometida a racionamiento. Entonces surge un mercado negro paralelo al oficial en el que se mercadea, se compra y se vende con todo tipo de mercancías para así aliviar el hambre imperante en el pueblo español. Y este mercado negro, pues la verdad es que consigue poner rico a los extraperlistas, ¿no? Que eran esos que entraban en concesionarios de coches y la verdad es que no entendían mucho, no eran personas muy letradas, simplemente se dirigían al vendedor y le decían quiero el mejor coche que haya, ¿no? Y por eso viene la anécdota que recoge Juan el Lava en Avaricia de los coches Aiga, porque eran los mejores que Aiga, ¿no? Que eran esos coches gringos, americanos, grandísimos, muy potentes para la época, ¿no? Y que consumían muchísima gasolina. Y bueno, para la afición, para los seguidores de Juan el Lava hay que decir que aquí sale uno de sus personajes más característicos y más queridos, como es el Chato Puerta, que empezó siendo humilde extraperlista y luego cuando la vaca del extraperlo empezó a no dar más leche, supo reconvertirse a empresario de éxito, de ladrillazo y de muerto de hambre absoluto, que militó en la guerra en ambos bandos. Acaba muriendo riquísimo, vamos a ver, rico como Creso e inimputado por la justicia como Caco en los 80 y a su funeral asiste su inconsolable viuda, sus muchos deudos y su querida. Bueno, y con esto vamos llegando poco a poco a la parte final de Avaricia Juan el Lavagalán, puesto que ya nos queda ver cuáles son los escándalos que han acaecido en el periodo histórico que actualmente nos encontramos, que es el de la democracia. Y la verdad es que Avaricia, bueno, pues un fabuloso compendio de todos y cada uno de los escándalos que nos han asolado en estos últimos 40 años y más o menos a grandes rasgos, Juan el Lavagalán en su libro pues cita al caso Puyol, a Rumasa y luego Nueva Rumasa, Filesa, Juan Guerra, ¿no? Que es el caso de mi hermano, como pone en su libro, puesto que la pronunciación sevillana de los Guerra deja bastante que desear. Gürtel, los Aeres, las mariscadas sindicalistas, la edificante historia del ágrafo de Marinaleda, antiguo maestro de la ESO, Roldán, Forno Feder, Mario Conde, el Dioni y entre otros muchos y muchos escándalos, pues tenemos a la Pantoja con su cachuli. Pero vamos a centrarnos en este último y democrático periodo histórico que nos ha tocado vivir y que analiza Juan el Lavagalán en Avaricia, en los escándalos financieros, especialmente en lo que son la burbuja inmobiliaria y las preferentes. A la burbuja inmobiliaria se llega por la avaricia tanto de pobres como de ricos, de entidades financieras, que colocan millones de hipotecas a personas que era bastante obvio que no podían hacer frente al pago de deudas tan gravosas y tan onerosas y tan dilatadas en el tiempo. En aquella época se acuña el dogma de fe de que el ladrillo siempre va a costar más. Es decir, hoy el ladrillo vale X, mañana vale Y, siendo Y bastante superior a X. Con lo cual con esto se vencen las últimas reseñas, ¿no? de al pobre al que se le intentaba estafar una hipoteca, puesto que se le decía que se metiera en la hipoteca y si por desventura, que ya era mala suerte, le pillaba el toro y no podía hacer frente a su pago, pues no pasaba nada, puesto que vendía la hipoteca, cerraba la deuda y de hecho se ganaba un dinerín. Esto funcionó así y fueron unos años magníficos, maravillosos, los que todos nos creímos ricos, más o menos hasta que el 15 del 9 de 2008, pues Lehman Brothers en Estados Unidos explota y
la crisis mundial, que también tenía algo que ver con las hipotecas subprime o hipotecas basura estadounidenses, se alía con la crisis de la hipotecaria patria, la crisis de la burbuja inmobiliaria, y hace que la situación en España pues sea calamitosa. Y aquí llega la segunda parte, las preferentes. Ya hemos visto cómo con la burbuja inmobiliaria se tanga a la juventud y merced al estallido de la burbuja, pues a los banqueros de este país le entra miedete, puesto que hay un agujero económico en las cuentas espectacular. De hecho, nadie sabe a cuánto asciende el monto del roto. Y ese agujero amenaza con llevarse todo el sistema por delante. Entonces, una vez tangada la juventud, hay que sacar dinero desesperadamente y eso significa pues tangar a la senectud. Y se empiezan a comercializar de forma masiva y criminal una serie de productos financieros de un altísimo riesgo, que se llaman preferentes, y se le empiezan a colocar pues, a gente bastante mayor, pensionistas, etcétera. Lo criminal del acto, realmente, porque son productos financieros que hay que decir que son legales, pero el truco estaba en que eran productos con una volatilidad inmensa, lo cual quiere decir que en un escenario alcista rinden óptimas ganancias, y esa era una vez más lo que se enarbolaba para convencer a los incautos en una época en que meter dinero en el banco en una cuenta a plazo fijo rendía muy poquitos intereses, para que se prometían intereses del 8, del 9, del 10, del 12%. Pero se callaba que en un mercado bajista pues el riesgo de perderlo todo era superlativo. Y entonces, bueno, pues se llegó a una situación en la que se comercializó indiscriminadamente, cientos de miles de personas picaron el anzuelo y cientos de miles de personas perdieron en un segundo los ahorros de toda una vida. Ahora, en su apartado formal, hay que decir que Avaricia de Juan el Lavagalán está editado por Círculo de Lectores con el beneplácito de la editorial Planeta. Cuenta con un total de 314 páginas, tapa dura con sobrecubierta y un papel de bastante buena calidad y aceptable gramaje. Tiene multitud de reproducciones fotográficas de cuadros, de numismática, fotos antiguas. Ahora mismo acabo de ver el diseño de un barco negrero, es decir, elementos pictóricos, reproducciones gráficas que nos hacen hacernos una idea bastante cabal de lo que estamos leyendo. Y hay que destacar su portada, puesto que, bueno, a mí me gusta mucho y es muy, no sé, es muy gráfica, es muy explícita de lo que nos vamos a encontrar dentro, ¿no? La avaricia en estado puro. Tiene un peso bastante reducido, es una edición cuidada y que sienta muy bien a la mano, con un peso de 488 gramos, y su precio es de 17,50. Bueno, y como valoración personal tengo que decir que Avaricia Juan el Lavagalán, la verdad es que me ha gustado mucho. Sigue el mismo esquema narrativo de otras obras de divulgación del autor, en el que merced a capítulos cortos y autoconclusivos, trufados de interesantísimas notas a pie de página y de reproducciones gráficas que nos ayudan a que visualicemos lo narrado, pues merced a todo esto nos hacemos una idea bastante aproximada de cuál ha sido nuestra realidad política, institucional, social, económica del último siglo y pico. Y de aquellos polvos a estos lodos, ¿no? Es decir, desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, pues vemos como la corrupción, que no es sino la hija de la avaricia, título del libro, pues nos ha asolado como nación. Y además todo esto con el mérito doble o triple, o sabe Dios, de narrarlo con mucho humor. Es decir, Juan el Lavagalán consigue que nos miremos en un espejo que nos deja bastante guapos, no te sé la ironía, a la luz de nuestras propias miserias, nuestros propios pecados. Y encima tiene el mérito de que nos riamos, ¿no? Y ya como conclusión, pues eso, decir que me ha gustado bastante y quiero acabar con la segunda gran frase que define todo este periodo histórico y todo el libro. Y es que en las últimas páginas, ¿no? Juan el Lavagalán pasa de seguir narrando la avaricia de las clases gobernantes, de la nobleza, del clero, de los poderosos en definitiva, y hace un análisis bastante realista, ¿no? Dice bueno, que esos reyes, esos nobles, esos curas, esos obispos, esos empresarios, esos sindicalistas de alto standing, pues en el fondo han salido de donde han salido, ¿no? Que es de la propia sociedad española. Y que en España, directa y llanamente, el que no roba es porque no puede. Y esa es la otra gran frase que define este libro, ¿no? La primera, recordad, que es a mí que no me den, que me pongan donde haya. Y la verdad es que me ha gustado mucho Avaricia, que nos define muy bien y que en el pecado llamamos la penitencia. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta aquí llegó la videoreseña de Avaricia, Juan el Lavagalán.
Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, inquietud, curiosidad, sugerencia, ruego, etcétera, etcétera, no dudes en dejármelo abajo. Dame un like si te ha gustado. Suscríbete por favor para estar atento a las novedades del canal. Y nada, hasta la próxima video reseña. Vale.